Buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Bienvenidos a sus clases virtuales con mi Sofía. Hoy vamos a llevar en Historia del Perú las manifestaciones culturales en la colonia, segunda parte, para primero, segundo y tercero de secundaria. Artes y literaturas en el virreinato. Cuando hablamos de arquitectura, dice que al comienzo de la colonización española, la arquitectura en el Virreinato del Perú continuó los patrones culturales vigentes en España. Posteriormente, la presencia de indígenas y mestizos contribuyó a que la arquitectura adquiera elementos nativos, tanto en la estructura como el decorado. Veamos, dice que en la arquitectura se utilizaron los modelos europeos, renacentistas, barroco, rococó y neoclásico, para la construcción de plazas, templos, casas y solares. Sin embargo, debido a las características del medio peruano, los patrones artísticos europeos se mezclaron con los patrones artísticos andinos, como la utilización de adobe y de quincha. Veamos la escultura. Dice que la talla en la madera fue el principal ejemplar del arte barroco. La escultura, al igual que todas las artes, fue introducida al virreinato peruano por la Iglesia. Desde un primer momento tuvo una función práctica, como una herramienta eficaz en las campañas de evangelización y de extirpación de idolatrías, durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII. Veamos, la escultura dice que es el más conocido de todos los escultores. Fue el mestizo Baltasar Gavilán, de quien se conocen sus estatuas funerarias, y la escultura de la muerte. En cuanto a la escultura popular, esta se realizó en las zonas del Cusco y de Huamanga, de donde se desarrollaron los famosos retablos o cajones de San Marcos, donde se representan escenas de la vida diaria del indio. Ahora veamos la pintura. Ya en los primeros años de la colonia, maestros como Viti, Alessio, utilizaron tanto esta técnica como la pintura mural en la madera. En los siglos XVI y XVII, la tela del lino y el cáñamo eran importados de Europa. En el siglo XVII, la pintura a la témpera se dio su lugar a la pintura al óleo. Miren acá en la tercera parte dice la pintura que fue preacadémica. Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Tenemos el italiano Viti, de la escuela jesuita, que utilizaban a la pintura como un medio de enseñanza religiosa. Alessio, pintor laico que colaboró con Miguel Ángel a pintar la Capilla Sistina. Y Tadeo Escalante pintó sobre murales el Molino de los Incas y el Molino de la Creación. En la cuarta parte tenemos la literatura, las crónicas. Las crónicas de Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala y Titu Cusi Yupanqui. Veamos de qué trató la crónica de Garcilaso de la Vega. Fue publicado en 1609. Trata sobre la historia, las costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, aunque centrándose en el periodo inca. Es la primera gran obra de la literatura peruana y una de las más importantes del periodo colonial. Cuando hablamos de la crónica de Guamán Poma de Ayala, esto es una carta dirigida al rey de España, en la que sus dibujos describían la pésima situación de los indígenas en el virreinato del Perú. Esta carta se perdió en el camino,
pero fue encontrada hace 300 años en la Biblioteca Real de Dinamarca. Veamos la crónica de Titu Cusi Yupanqui. Es particularmente interesante para reconstruir el sitio del Cusco por Manco y la etapa de los incas de Vilcabamba. Relata también la captura de Atahualpa, recogiendo la versión cusqueña contraria a aquel inca enemigo y destructor de su raza. Y por último tenemos, chicos, las actividades. ¿Qué van a hacer? Número 1. ¿Qué universidad es considerada la más antigua de América? Ya habíamos hablado en la clase anterior. Así es que a investigar, chicos. Número 2. Escribe el nombre de 5 iglesias coloniales. Y la número 3. ¿Cuál era la finalidad de las escuelas populares? Muy bien, chicos, a investigar. Eso fue todo por el día de hoy. Y nos vemos la siguiente clase. Y gracias por su atención.